¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, ahí estoy tratando de conectar cámara. Ahí estamos. Bueno, estamos casi en el tramo final prácticamente. Ya no queda nada. ¿Cómo vienen con los prácticos? Ahí se van sumando. Sí, están a full con los parciales, ¿no? Jorgelina Yelén dice, tengo dudas del trabajo práctico de fertilización. Los últimos 3 puntos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Se van sumando. ¿Cómo vienen con los prácticos? A pesar de que ya lo presentaron, que la mayoría están todos bien, pero lo vienen resolviendo, vienen haciendo las prácticas, lo vienen practicando. Sí, va a entrar, preguntan, sí, va a entrar mucha práctica, va a entrar práctica y parte de la teoría también, así que estudien. ¿Cuánto tiempo? Y posiblemente eso lo tenemos que ver con la profe, pero seguramente igual que el parcial anterior, que el primer parcial. Dice, si va a entrar mucha práctica, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer la práctica? Tengo miedo. Bueno, es cuestión de estudiar. La sugerencia es esta. Tienen que agarrar los prácticos, cada uno, y ponerse a repasar cada uno de los ejercicios. No sabérselo de memoria, porque no tiene sentido sabérselo de memoria, pero sí razonando qué es lo que venimos haciendo en cada práctico. Más que nada pensando las unidades. Hay mucho que por ahí tienen que ver el tema de pasar de metro a centímetro y de centímetro a metro para ver cuántos lugares se corre la coma. Eso tienen que... Hay muchos errores de ese tipo. Cómo se expresan las unidades, ¿no? Algunos que ponen este, la expresión del caudal en metro por segundo. Ahí tienen que fijarse bien las unidades. Sí, eso, fíjense bien.
Profe, ¿cuándo se utilizan los factores de P y K? Los factores P y K. P y C, ¿no será prácticas y la C de cobertura? Profe, ¿entra más teoría o más práctica en el parcial? Tengan en cuenta que ahí me preguntan el factor, calculo que debe ser el C y P lo que están preguntando. No, profe, P y K en fertilización. El K, el factor K, la susceptibilidad de los suelos de erosión. Sí, eso es importante. Más que nada a nivel, te da la facilidad que tiene ese suelo de erosionarse. Por eso cuando ustedes calculan el K, tienen en cuenta los porcentajes de arena muy fina, también los contenidos de materia orgánica, la estabilidad estructural, el tipo de estructura. Entonces el K lo que nos está dando, no, el P y el K, profe, P y K no en fertilización, bien. Pensaba que era el P de práctica y el K. No, profe, pero bueno, P, ¿cuándo se utilizan los factores de P y corrección de P y K? Bueno, eso va a depender de lo que se pida a nivel de la cantidad de fósforo, de potasio que se esté pidiendo. No solamente como fórmula, sino como elemento. La cantidad de kilos por hectárea. Entonces ahí ustedes van a tener que utilizar esos factores de conversión y separarlos para que ustedes puedan determinar exactamente cuándo se le pida los niveles de fósforo, no el nivel de formulado en base de fósforo, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Tal cual. Bueno, una cosa es que te pidan cuando hay que armar la mezcla de la cantidad de fósforo que ustedes están necesitando a nivel de kilo por hectárea de fósforo. Y la otra es cuando ustedes calculan la cantidad del compuesto, realmente que por ahí a veces se le pide a nivel de compuestos dentro de la mezcla y no necesariamente a nivel del elemento puro, o sea, la cantidad de fósforo que necesitan. Lo mismo para el factor, para el caso de K, que ustedes tengan que despejar cada una de esas constantes. El profe puede explicar después del cuestionario huella máxima. Tenemos una duda en el cálculo del área y con algunas unidades. En caso de la huella máxima hay una fórmula que tienen que tomar en cuenta, que es por ahí los triángulos que se encuentran a los costados, ¿sí? Y luego se van sumando cada una de las alturas. Es una fórmula que está prácticamente, si ustedes se ponen a despejar la fórmula, van a ver lo que están sumando son los diferentes trapecios que están formando cada una la longitud de la cárcava versus las líneas verticales. Entonces cada uno de ellos forma un determinado trapecio. Si ustedes suman todos los trapecios, o sea, base mayor más base menor, tomando su fórmula por la altura sobre 2, van a ver que cómo van simplificando. Profe, mañana sí, mañana voy a dar consulta a partir de las 10 de la mañana, me están preguntando. Voy a explicar después cuestiones de huella máxima, tengo una duda en el cálculo área y con algunas unidades. Profe, sí, por favor, una consulta mañana. Sí, mañana vamos a tener consulta a las 10 de la mañana. Bien, ya vamos que se van sumando. Bien, ¿alguna otra consulta antes de arrancar? Entra más teoría que práctica. Profe, trabajo práctico entra en parcial. Sí, sí entra en el parcial. El práctico de hoy. Después está el cuestionario también. Apenas termine la clase.
Sí, eso lo vamos a resolver ahora, los prácticos. Por lo general, cuando resolvemos los trabajos prácticos, los resolvemos de forma completa, cosa que ustedes ya los tengan prácticamente resueltos. Por eso yo les subo el práctico, un Power, un PDF con el práctico resuelto, cosa que ustedes ya los tengan. La idea es que también ustedes participen y tengan a mano el práctico de tal manera que ya salgan con el ejercicio prácticamente, por un lado, resuelto y con el conocimiento adquirido. Todos los prácticos yo se los reenvía por la retroalimentación, así que fíjense de qué manera los pueden descargar. Hoy le voy a terminar de pasar hasta antes del mediodía el de escurrimiento. Ese sí me quedó pendiente algunos, no, el de erosión. Ese me quedó pendiente 2 o 3, así que ya al mediodía ya se los mando, termino de mandar a todos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Estamos listos para arrancar? Sí, profe. Ustedes pueden cargar las notas, los trabajos prácticos a cada uno. Sí, yo tengo una base de datos donde tengo el cuestionario, el seguimiento de cada uno de ustedes y los trabajos prácticos que van presentando. Dice, profe, ustedes cargan las notas de trabajo práctico a cada integrante de los grupos, porque en calificación a mí no me salen las notas de los trabajos prácticos, solo la de los cuestionarios. Sí, lo que le aparece es en cada integrante del grupo que presenta el práctico, a él le aparece la calificación. Hasta ahora están casi todos los prácticos también, casi todos. Bueno, empecemos. A ver, antes de comenzar, lo que vamos a hacer es una integración muy exhaustiva, muy rápida a nivel conceptual, para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer ahora, cómo lo vamos a hacer y cuál es la importancia de poder resolver diferentes situaciones, tomando en cuenta una serie de conocimientos. Y para que ustedes vean que esto es un proceso, no es que esto ocurre en forma espontánea y lo tenemos que dar una solución. ¿Qué le quiero decir esto? Que en los procesos de degradación que ocurren en la naturaleza, como su nombre le dice, son procesos y hay que conocer cada una de las etapas por las cuales se va llevando a cabo para poder tomar la mejor decisión y poder tener una respuesta correcta. Ahí pueden ver el Power. Sí, profe. Bien. Bien, entonces vamos a repasar de forma muy ligera estos conceptos de erosión hídrica, para que a partir de ahí nosotros podamos tomar y ver qué estructuras o cómo vamos a poder retener este proceso de degradación. Bien, a nivel repaso, esto creo que ya se lo dejé. Fíjense, la erosión hídrica, ¿qué es lo que nos provoca? Por un lado, pérdida de suelo, que si ustedes ven esta imagen, esta es una foto tomada de un campo, fíjense en cómo esta cárcava prácticamente me dejó partido por la mitad del lote. Fíjense que la profundidad de la misma son 50 centímetros, en algunos sectores prácticamente 1 metro, y la pérdida de suelo es considerable. Y acá nos dejó
el lote partido a la mitad. Ahora, si uno quiere transitarlo, ya sea con una sembradora o con una cosechadora, prácticamente esto es imposible traspasarlo, tiene que dar toda la vuelta a la máquina para poder cosechar o sembrar de este otro lado. También tenemos, fíjense, en estos procesos de erosión o pérdida de suelo, la pendiente toma un factor importante y a su vez la forma en que se realizan las prácticas a favor de la pendiente provocan esos desprendimientos y la aceleración de las partículas que adquieren velocidad y me produce el desprendimiento con la consecuente pérdida de suelo. ¿Cómo se manifiesta también las pérdidas de suelo? En el agua. Fíjense que el color del agua está cargada de sedimentos y eso es suelo y partículas de suelo que se van perdiendo. Obviamente que esto adquiere un caudal sólido de un alto potencial erosivo. También cuando, fíjense, acá los suelos no tienen cobertura, entonces son susceptibles al impacto de la gota de lluvia que pueden provocar esos desprendimientos. Entonces empezamos a ver que el factor suelo toma un rol fundamental, la característica propia del paisaje que está dado por la topografía, en este caso por la pendiente, el factor cobertura del suelo, la longitud de la pendiente, son factores que intervienen en este proceso de degradación. Obviamente que el determinante y el desencadenante de este proceso es la intensidad de la lluvia. Lo pasamos, los tipos de erosión ustedes ya los conocen, tipo de erosión laminar, en surco, en cárcavas, cómo se forma una cárcava, cómo el impacto de la gota de lluvia interviene en este proceso de degradación, ¿sí? De acuerdo a la longitud, los procesos, la desagregación, el transporte, la deposición, esto ya lo vieron en la teoría. Fíjense cómo se produce el desprendimiento, el transporte y la deposición, pero más que nada cómo el suelo se va desprendiendo y va generando pérdidas de suelo. Obviamente que ese suelo que se desprende de un lado va y se deposita en otro lado. Acá tenemos, fíjense, de acuerdo a los tipos de erosión, de acuerdo a la posición que estemos en el paisaje. Primero tenemos erosión tipo laminar, se van concentrando, va adquiriendo mayor pendiente, va adquiriendo mayor velocidad, tenemos erosión en surco y prácticamente cuando las pendientes son muy fuertes, se van generando y se van concentrando mayores caudales y tenemos procesos de erosión en cárcava. Y acá tenemos el ejemplo. Los factores predisponentes, obviamente, que son los climáticos, topográficos, como vimos recién, la vegetación y suelo, todo eso interviene, fíjense, en este paisaje que impacta en un proceso de degradación. En donde terminamos que existe una tolerancia que está dada, una tolerancia máxima de pérdida de suelo que está dado por diferentes factores, que en este caso nosotros conocemos que es la ecuación universal de pérdida de suelo. Esa es la base nuestra para poder decir o estimar las pérdidas de suelo. Y esa pérdida de suelo, esa pérdida anual de suelo, está dada por el índice de erosividad de la lluvia, el factor K de los suelos, el factor longitud y grado de la pendiente, el factor cobertura del suelo y las prácticas de manejo que nosotros estemos por realizar. Y acá me quiero detener para que observemos cada uno de estos factores. O sea, tenemos una tolerancia máxima, un R que está dependiendo de las precipitaciones, el K que es el tipo de suelo, el factor longitud de la pendiente y grado de la pendiente. Fíjense que como nosotros pensando en cómo podemos intervenir para disminuir la erosión hídrica, podemos afectar en este caso la longitud de la pendiente. ¿Sí? Y luego cómo podemos intervenir de acuerdo al tipo de coberturas o cultivos que nosotros realicemos y las prácticas de manejo. Y cómo nosotros podemos intervenir modificando cada uno de estos factores de tal manera de que las pérdidas de suelo sean mínimas. Obviamente que ya saben cómo calcular el factor R, el factor K,
que es muy importante conocer el tipo de suelo que nosotros tenemos en nuestro campo, que vamos a hacer este estudio para ver el grado ya sea para prevenir el proceso de erosión o qué tan susceptibles son a los procesos de erosivo. Cómo podemos calcular los factores, la longitud, el factor LS o la longitud de las pendientes, las prácticas que podemos realizar. Y todo esto nos lleva a que nosotros tenemos que lograr que nuestra pérdida de suelo sea prácticamente nula o menor a 10 toneladas por hectárea por año. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no perder suelo. Y tenemos que tener en cuenta que la pérdida de suelo está dada por todos estos factores que forman parte de esta ecuación universal de pérdida de suelo. Y que tenemos que tener como mínimo, menor a 10 toneladas por hectárea por año de suelo, o yo le diría prácticamente no perder suelo. Entonces, ya conocemos cuáles son los factores que intervienen en este proceso de erosión y qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas pérdidas. Bien. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Ese suelo, fíjense en que aquí interviene tanto la lluvia como la característica propia de los suelos, en este proceso en donde el suelo tiene una capacidad máxima de retención. Obviamente que esa capacidad máxima de retención del suelo ya depende de una cuestión propia o de la propia génesis que tiene el suelo. En este caso va a estar dada por su característica propia o intrínseca. A esto le llamamos textura, porosidad, densidad aparente. Acá juega mucho la parte física del suelo en este proceso de conducción y transporte del agua en el perfil del suelo. Obviamente que uno de los factores importantes es la velocidad y tasa de infiltración de ese suelo. Entonces fíjense en que el suelo cobra un rol fundamental. Ahora, ¿qué es lo que está por arriba del suelo? En este caso es en esa interfase suelo-atmósfera, en donde va a estar ligada por un lado el tipo de cobertura, ya sea cobertura vegetal que esté viva o cobertura seca que se encuentre como cobertura en la superficie del suelo. Obviamente que el factor precipitación que va a actuar como el agente desencadenante, que va a actuar o impactar sobre esa cobertura y va a tender a proteger el suelo. Entonces acá fíjense dentro de lo que era la ecuación universal de pérdida de suelo, el factor cobertura como juega un factor importante. Si yo no tengo cobertura, la gota de lluvia impacta sobre el suelo, y si el suelo tiene un alto contenido de lima o un alto contenido de partículas o de arena muy fina, va a tender a producir ese proceso mejor dicho, de que el suelo se va a empezar a saturar muy rápido, su tasa de infiltración va a ser muy lenta, entonces el suelo se va a saturar y si el suelo tiene pendiente, esa agua va a empezar a escurrir. Entonces, fíjense en tanto la característica del suelo como esa interfase entre el suelo y la atmósfera impacta sobre los procesos de erosión. Obviamente que lo que nosotros no queremos, lo que sí queremos es que haya una mayor tasa de infiltración y una menor tasa de escurrimiento. Pero ¿qué va a pasar? De acuerdo a la intensidad de lluvia, nosotros vamos a tener un caudal que no se va a infiltrar y parte va a escurrir. Ahora, ¿de qué depende la velocidad y la intensidad de ese escurrimiento? Y acá entramos a jugar con las características propias del relieve o la topografía del ambiente. Obviamente que nosotros queremos evitar ese escurrimiento, esto es un repaso de la clase pasada. Y por un lado tenemos que atacar y conocer la característica de la lluvia. ¿Qué vamos a conocer la característica de la lluvia? Se me fue. Esto. La intensidad de las precipitaciones. ¿Sí? El periodo de retorno
y los tiempos de concentración de cada una. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una determinada intensidad de lluvia. Nosotros tenemos que saber que una determinada intensidad de lluvia va a aparecer un determinado periodo de año y me va a producir esto que tenemos acá, un excedente de agua. ¿Por qué? Porque va a estar dada por una capacidad máxima de retención del suelo y lo que no pueda retener va a escurrir. Tenemos diferentes métodos que habíamos visto para calcular ese caudal de agua que va a escurrir. En este caso tenemos el método racional, ¿sí? Y luego tenemos el método de lo que sería la curva número. En donde con el método de la curva número lo que hacíamos era calcular un complejo hidrológico que estaba dado por la característica del uso del suelo, los manejos, la condición hidrológica y los grupos hidrológicos que estaba dado por las características propias del suelo. Entonces fíjense en que estos caudales que nosotros que estimamos a partir de estos métodos impactan en el escurrimiento. Por lo tanto, este escurrimiento o este excedente de agua es lo que me va a provocar la pérdida de suelo, que eso lo tenemos que meter en la fórmula de la ecuación universal de pérdida de suelo. Fíjense que, bueno, esto como calculábamos. Y la idea es poder estimar ese excedente de agua para que nosotros manejemos y controlemos ese caudal. Obviamente que nosotros tenemos nuestras condiciones impuestas en el terreno que está dado, lo voy a reiterar, por la condición climática, la característica topográfica, la característica de suelo, que muchas veces nosotros no las podemos modificar. Eso ya están impuestos, pero sí podemos actuar sobre ellas conociendo esta ecuación y poder intervenir de tal manera que estas pérdidas de suelo sean mínimas o prácticamente nulas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Técnicas para el control de la erosión. Sabiendo, y esto voy a ser reiterativo, sabiendo que tenemos una determinada pérdida de suelo que la podemos manejar, que la podemos estimar a través de la USLE, de esta ecuación universal de pérdida de suelo, podemos saber esos caudales excedentes. Ahora nosotros podemos ver qué práctica vamos a realizar para poder disminuir ese caudal de escurrimiento. Obviamente que tenemos que lograr que este excedente de agua que me provoca una determinada precipitación, fíjense, nosotros lo podamos manejar y podamos conducir esta agua a velocidades no erosivas, tratando de que haya una mayor tasa de infiltración a pesar de que hay un excedente, de tal manera que se cumplan tiempos de infiltración en un determinada espesor de suelo, una determinada superficie de suelo y espesor de suelo en cuanto a las velocidades para las cuales se infiltra el agua en los diferentes horizontes. Bueno, obviamente el método de la huella máxima, que es para determinar un caudal para estimar un caudal de agua una vez que el evento ha ocurrido. Bien. Entonces, fíjense, y esto traigo para que estas dos imágenes quiero que tengan en cuenta. Por un lado, este excedente hídrico, que es el agua que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que conducir a velocidades no erosivas. Existen muchas técnicas para poder conducir esta agua, ya sea una vía natural o almacenarla en una represa, que son técnicas estructurales o técnicas de control por relieve o lo que llamaría la sistematización de suelo. Entonces, esos excedentes es lo que tenemos que controlar. ¿Para qué? Para que no nos ocurra esto. Cuando nosotros no estimamos o no hacemos una práctica adecuada y sembramos, por ejemplo, a favor de la pendiente o dejamos el suelo prácticamente sin cobertura, lluvias intensas que pueden venir en ese periodo de retorno pueden provocar esta pérdida de suelos considerable. Acuérdense que 1 centímetro de suelo tardan prácticamente
entre más de 500 años en formarse. Entonces, fíjense en cuántos años va a tardar en formarse suelo en esta cárcava. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué técnica o estrategia de manejo vamos a realizar en estos ambientes para controlar esos escurrimientos y evitar estos procesos de pérdida de suelo o de degradación de suelo. Fíjense, esto es real, esto ocurre, eso también pasó en La Jita, en Antas. Lluvias intensas en poco tiempo provocan estas pérdidas considerables de suelo que también me pueden provocar el corte de rutas. Bueno, esto lo vimos. Una de las técnicas para poder conducir el agua son los canales, en donde el canal es una estructura hidráulica diseñada para conducir agua bajo distintos fines. Los canales utilizados en conservación de suelo son estructuras de tierra estabilizada mediante vegetación herbácea, cuya finalidad es conducir el agua a velocidades no erosivas. Entonces, fíjense que los canales diseñados para lo que sería la conservación de suelo tienen que ser de formas parabólicas. ¿Para qué? Para que haya un flujo o un tránsito de la maquinaria en el campo. Segundo, tienen que estar empastados. ¿Por qué? Porque tienen que disminuir esa velocidad, o si tiene que existir una rugosidad para que disminuya esa velocidad de transporte de ese caudal, pero a su vez tiene que tener ese canal, tiene que permitir que la velocidad sea la adecuada, de tal manera que no me provoca una sedimentación en ese canal. Entonces, para diseñar un canal tenemos que tener en cuenta el caudal, ¿sí? Y este caudal, ¿de dónde sale? Sale de lo que vimos recién, ¿sí? De estimarlo a través del método racional o a través del método de la curva número. Entonces, de ahí ya podemos estimar ese caudal y podemos ir dimensionando nuestro canal. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que ese periodo de recurrencia o ese periodo de retorno. Por eso es muy importante conocer las características propias de la lluvia, como le dije recién. Otra característica es tener en cuenta la pendiente de la vía de escurrimiento. Obviamente que en este caso podemos tener el escurrimiento, podemos utilizar o lo podemos diseñar de diferentes formas al canal. Esto lo vamos a ver enseguida. Obviamente que podemos tener canales que vayan con una pendiente que ya esté impuesta. En este caso nosotros tenemos que ver de qué manera lo vamos a redimensionar con esa pendiente impuesta para que los caudales sean no erosivos. O podemos utilizar pendientes propias del terreno y conducir el agua, que se conduzca el agua a velocidad no erosiva hasta que desemboque en una vía natural. A eso se refiere con las pendientes de la vía. El tipo de suelo, fíjense que vimos recién cómo impacta en sus características. Y acá va a tener que ver con la estabilidad que tenga esos suelos en el diseño de estos canales. La cobertura, obviamente que, como dije recién, la mezcla de pastura ayuda a que si los canales están empastados, la velocidad sea prácticamente mínima, o sea, disminuye por la rugosidad esa velocidad de transporte de ese caudal, de tal manera que no provoque erosión, ni tampoco provoque una sedimentación. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad no tiene que ser lo suficientemente rápida como para que provoque erosión, ni tiene que ser lo suficientemente lenta para que provoque sedimentación. Obviamente hay que considerar la forma de los canales. Tenemos diferentes tipos de formas de canales, entre los trapezoidales o también los rectangulares y los parabólicos. Como dije recién, nuestra forma y la sección transversal para los diseños, para manejo y conservación de suelo, son de tipo parabólica. En el caso que utilicen para riego, por lo general se utilizan canales de tipo trapezoidales.
Fíjense, acá tenemos dos terrazas que van conduciendo, una terraza que desemboca y conduce en un canal. Acá tenemos un canal en pleno funcionamiento. Fíjense, acá tenemos esto es caña de azúcar. Fíjense en el agua, prácticamente se la ve que ni se mueve, pero sí va circulando el agua, y las dimensiones del canal son de tipo parabólico. Acá tenemos otro ejemplo de los tipos de canales, eso ya lo vieron en la teoría, las secciones de los canales. Fíjense, acá tenemos canales empastados, otro canal empastado. Y como dije recién, por un lado, el caudal que va a transportar este canal lo determinamos a través de los diferentes métodos que vimos recién, método racional o método de la curva número. Para ello, como dijimos recién, depende de un factor de la interfase suelo-atmósfera que está dada por la cobertura, por una característica propia del suelo y también por una superficie donde va a captar esa lluvia que se va a transformar luego en un caudal. Ahora, para determinar la velocidad, que es otro parámetro hidráulico, vamos a determinar el diferente tipo de cobertura de suelo y de acuerdo a la pendiente y el tipo de pastura, nosotros vamos a tener velocidades que son permitidas en nuestros canales. Entonces, fíjense en que para las mezclas de pasturas y para diferentes tipos de pendiente, fíjense, se puede estimar las velocidades. Por lo general, las mezclas, como dije recién, van a tender, una alfalfa va a tender a hacer que las velocidades sean mínimas. Obviamente que lo ideal es que tengamos una mezcla de pasturas en nuestros canales. Sería lo ideal. ¿Para qué? Porque si una de las pasturas llega a tener, llamémosle, el ataque de alguna plaga o se sieque o pase algo, la otra especie puede sobrevivir. Entonces, por ahí las mezclas ayudan. A su vez, tenemos mezclas que comparten o pueden ocupar sitios que no ocupan las otras pasturas. Por lo tanto, lo ideal sería que el suelo esté cubierto prácticamente esté empastado. Acá podemos ver el diseño y la forma de diferentes tipos de canales. Nosotros nos quedamos con el tipo parabólico. Dentro de lo que es el dimensionamiento de un canal, bueno, interviene varios parámetros. Nosotros lo que vamos a estimar es el ancho del canal y la profundidad. Bien, para poder estimar este dimensionamiento, poder realizar este dimensionamiento, tenemos que estimar estos parámetros. Estos parámetros los vamos a estimar mediante tablas que ya están prácticamente estandarizados y va a tener en cuenta varios factores. En este caso, la pendiente, la velocidad y el caudal que va a circular por ese canal. ¿Y qué es lo que vamos a estimar nosotros? Por un lado, la profundidad, que es el tirante o la altura de agua que va a tener, y el ancho que va a tener ese canal. Obviamente que, fíjense que lo que vamos a tener acá va a ser una sección, y por esa sección va un determinado caudal de agua, que va a tener una determinada altura, esa lámina de agua, y fíjense que la velocidad tiene que ser constante. Ahora, fíjense en el diseño de este canal, al ser parabólico, no tiene a concentrar el agua ni hacer que las velocidades o mejor dicho, no hace que se concentre más el agua y adquiera velocidad y que provoque erosión dentro del canal. Por ejemplo, que lo que podríamos decir que en un canal, en este caso triangular, el agua se podría concentrar acá en superficie y adquirir y provocar erosión en la parte más baja. Acá prácticamente no. Bien. Entonces nosotros en el práctico, que nos había quedado pendiente, ¿todos tienen el práctico a mano?
del diseño de canales? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿qué es lo que dice? Utilizando las tablas del Servicio de Conservación de Suelo, determine el ancho, en este caso el T, y la profundidad D de un colector de terraza. Si el caudal pico es, fíjense, le dan 1,13 metros cúbicos por segundo, la pendiente es 2% y la velocidad 1,5 metros por segundo. Tienen que expresar el resultado en metro. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bien, fíjense que las tablas que nosotros vamos a utilizar, que ustedes la tienen en el práctico, fíjense que ahí se le dio 2 o 3 tablas que tienen una serie de letras y de números, que es esta tabla que está acá. Fíjense que por un lado tenemos tablas para diferentes pendientes, por un lado la pendiente, y por otro lado tenemos caudales, acá a la izquierda, y por otro lado tenemos velocidades. ¿Qué es lo que tenemos que estimar nosotros? Por un lado, el caudal y la velocidad para una determinada pendiente. Vamos a tener los diferentes valores de T y de D. Pero ¿qué es lo que pasa con estas tablas? Estas tablas están dadas todas en pulgadas. Entonces, si nosotros tenemos nuestras mediciones o nuestras unidades en metros, tenemos que pasar todo a pulgadas. Entonces, un pie es igual, perdón, tenemos que, sí, un pie es igual a 0,305 metros. Un pie cúbico, fíjense, es 0,00283 metros cúbicos. ¿Saben cómo calcular eso, no? ¿Saben lo que le estoy diciendo, no? Sí, profe. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estas relaciones, decimos que tenemos que pasar primero el caudal a pie por segundo. De metro por segundo a pie por segundo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si un pie cúbico es igual a 0,0283 metros por segundo, en este caso para el caudal, 1,13 metros cúbicos por segundo va a ser igual, en este caso, a 40 pies cúbicos por segundo. Y para el caso de la velocidad, digo al revés, un pie es igual a 0,305 metros, los 1,5 metros, X pie. ¿Sí? Tanto la pulgada como el pie son medidas inglesas. Ahora, una vez que yo ya tengo, acá si nosotros miramos la imagen, la foto esta, yo tengo que calcular el ancho de este canal y la profundidad. ¿Para qué? Para que la velocidad y el caudal sean los mínimos, no erosivos y no provocan degradación. ¿Qué es lo que hago? Primero, me busco la tabla que diga el 2% de pendiente. ¿Qué es lo que hago? Entro a la columna y me fijo el valor de caudal. Entonces ya tengo el valor de la pendiente, el caudal. ¿Qué es lo que estimo ahora? Me voy a la velocidad. Entonces ya tengo pendiente, caudal, velocidad. ¿Qué me piden calcularme? Tanto el ancho como la profundidad. Fíjense, llegó este valor de acá, calculo el T y calculo el D. Entonces ya tengo para poder conducir este caudal a esta velocidad con esta pendiente, la dimensión de mi caudal, de mi canal, es esta. Ya tengo el valor de T y de D. Pero fíjense que esto está dado en pie. Entonces ya tengo el T y el D estimado. El D me dio 1,45 acá. El D es la altura. Y luego tengo el T.
es el ancho, ¿verdad? 8,7. 8,7. Entonces vuelvo a hacer la relación. Un pie es igual a 0,300, 1,45 x y lo paso a metro. Igual el ancho que estaba en pie lo paso a metro. ¿Se entiende? Entonces ahí me queda dimensionado que para que yo pueda transportar un caudal de 1,13 metros cúbicos por segundo con una pendiente del 2% a una velocidad de 1,5 metros por segundo, yo tengo que tener un canal que sea de ancho 2,65 metros y que tiene que tener una profundidad de 0,44 de altura o 45 centímetros de altura. Obviamente que este canal tiene que ser parabólico y obviamente empastado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Con eso ya terminamos lo que sería el dimensionamiento del canal, que sería una de las técnicas que vamos a utilizar para poder conducir el agua y que vamos a utilizar para sistematizar un campo. Entonces, le vuelvo a reiterar. Vamos a salir de acá. Y vamos a entrar a sistematización. Sistematización. Compartir. Bien. La verdad que todo esto se viene, si ustedes prestan atención, todo esto se va sumando, en donde tenemos que sistematizar un suelo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Y partimos del primer concepto que hablamos cuando comenzamos, la erosión hídrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Controlar la erosión hídrica y entender que la erosión hídrica es un proceso complejo, multicausal, dinámico, de tipo episódico y sujeto a un conjunto de causas que ocurre en el ámbito de una cuenca hidrográfica. La verdad, esta definición me pareció genial, porque interviene todo en lo que nosotros vamos a hacer en nuestra cuenca o en nuestro campo, que es controlar la erosión hídrica. ¿Y qué práctica vamos a utilizar para poder controlar esa erosión hídrica, teniendo en cuenta la USLE, teniendo en cuenta los caudales y teniendo en cuenta cómo vamos a conducir ese caudal o ese exceso a velocidades no erosivas? Obviamente, fíjense, tomen en cuenta la cuenca. Es importantísimo conocer y dimensionar y recalcar cuál es el área de captación que voy a utilizar yo. Obviamente que eso enmarca, fíjense, la cuenca enmarca todos estos factores. ¿Qué es lo que ocurre dentro de esa cuenca? Y tenemos un determinado clima, ¿sí?, que me va a provocar un determinado tipo de precipitación, con una determinada intensidad, con una determinada duración, con una determinada recurrencia, con determinado tiempo de concentración. Vamos a ver cómo lo vieron. Otro factor interviene el suelo, le vuelvo a reiterar lo mismo que recién para ir integrando, que tiene en cuenta también el relieve. Se inserta dentro de esto el manejo o los sistemas productivos que vamos a realizar, ya sea siembra directa, labranza convencional, cultivo de cobertura, cultivo de servicio, soja, maíz, trigo, pastura, si vamos a hacer ganadería, si vamos a hacer encierro, si estamos en la parte alta de una cuenca, si estamos en la cabecera de una cuenca, en la parte media, en la parte baja. Y todo esto interviene en algo que ustedes vieron recién, ese caudal que nosotros ese excedente hídrico que el suelo no lo puede obtener, que no lo puede retener, que se va a transformar en escorrentía y que va a provocar lo que nosotros ya sabemos, pérdidas de suelo o erosión. La cobertura es un factor importante y fíjense en que a medida que el suelo pierde cobertura,
la tasa de escorrentía es alta. Y para ello vamos a tener, teniendo en cuenta estas características que vimos recién, que ustedes ya la conocen, y sobresaltando las coberturas, que quiere decir que a mayor porcentaje de cobertura del suelo tenemos menor pérdida de suelo, y el suelo con menor cobertura, mayor escorrentía, de aquí nacen las prácticas que vamos a realizar. Y para ello vamos a tener diferentes técnicas de control de esa erosión, técnicas que sean agronómicas, ya sea rotaciones de cultivo, cultivo en curva de nivel, cultivo en faja, eso ya lo vieron en la teoría, igual que las diferentes técnicas estructurales, en este caso terraza, colectores de terraza, canales de guardia, represas amortiguadoras, ya lo vieron. Lo que vamos a nosotros a centrarnos es en las terrazas, como una de las medidas, chicos, ¿no?, que vamos a ver en el práctico. Y dentro de las terrazas tenemos diferentes tipos, vamos a ver, pero no se olviden de todas estas técnicas. Nosotros vamos a hacer hincapié en esta. Bueno, esto lo pasamos de largo. Fíjense que el objetivo es acortar la longitud de la pendiente de modo de reducir la velocidad de escurrimiento o directamente detenerlo. Entonces nosotros entramos dentro de esa ecuación universal de pérdida de suelo, por un lado, actuando sobre las prácticas de manejo, en donde las prácticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que había un factor en LC y P, entonces lo que nosotros, un LS, un S, y acá es donde entramos, es acortar la longitud de la pendiente. Y lo que vamos a hacer es que disminuir esa velocidad de escurrimiento. Entonces estamos interviniendo dentro de ese caudal pico que nosotros hemos calculado. Obviamente que la idea es generar microrelieves superficiales que, por un lado, frenen el agua o que me aumenten la tasa de infiltración. Obviamente atrapar sedimento, controlar movimiento de partículas, y también que es importante conducir los escurrimientos a velocidades que sean controlables, ¿sí? Ese caudal de agua tiene que ser manejado. Nosotros vamos a utilizar en este caso las técnicas de terraza para conducir esos caudales. Dentro del tipo de terrazas las menciono nada más, las menciono. Obviamente tenemos las terrazas de tipo bancales, ya lo han visto en la teoría, y entramos dentro de lo que serían las terrazas también de desagües y de absorción. Dentro de las terrazas de desagüe, la idea es que el escurrimiento circula lentamente por una porción de la terraza que se denomina canal, ¿sí?, que va a ser el canal de desagüe, y se va a contraponer a un canal, a una terraza de absorción en donde el agua no se conduce, ¿sí? Fíjense, tenemos las terrazas de desagüe, que es lo que dice, deben ser trazadas sobre una línea con mínima pendiente para que se produzca la descarga hacia un canal colector. ¿Qué quiere decir? Que el agua que es interceptada en una determinada subárea choca en un bordo y es conducida por un canal que tiene una pendiente no erosiva hasta una vía natural o un canal colector. En el caso de una terraza de absorción, fíjense en que la terraza prácticamente no tiene pendiente, está diseñada sobre una curva de nivel. Por lo tanto, el área que es captada en una determinada superficie, fíjense, tiende a chocar sobre ese bordo y tiende a almacenarse el agua. ¿Qué quiere decir? Que ayuda a la infiltración. Cuando nosotros lo vemos a nivel del diseño, fíjense, en cada una de estas son las curvas de nivel que tienen pendiente cero. Y cuando diseñamos nuestras terrazas, fíjense, tiene una determinada pendiente, que es una velocidad no erosiva, que se conduce, en este caso la línea verde, es el canal colector. Y fíjense que tenemos un determinado espaciamiento y una determinada pendiente. En el caso de las terrazas de absorción, fíjense, están pegadas sobre las líneas de curva de nivel. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estimar y que es importante determinar? Es el espaciamiento vertical de la terraza, y que vamos a determinar el intervalo vertical y el intervalo horizontal. Para ello existen fórmulas que están dadas
y tienen en cuenta diferentes factores. En este caso el factor A es una variable que depende de las precipitaciones, y B también tenemos en cuenta la característica del suelo y obviamente la pendiente, y un factor de conversión de pies a metro, ¿sí? Para determinar el intervalo vertical, y un espaciamiento horizontal entre las curvas que va a depender de ese intervalo vertical y de una pendiente del terreno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tratar de diseñar nuestros sistemas o sistematizar mediante terraza, teniendo en cuenta estas características del terreno. Bien. Vamos a pasar al práctico. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Si me preguntas. Fíjense. Vamos a resolver. ¿Tienen a mano la guía de trabajo práctico? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Por ahí le hice un repaso para que vayamos integrando todos los conceptos, lo vayamos interrelacionando y ligando unos con el otro, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, y cuáles son los factores que vamos a utilizar para, ya sea para resolver práctico o para cuando ustedes sean profesionales y estén frente a un campo, tomen en cuenta las diferentes dimensiones que tienen que tener o criterios para tomar una decisión. Bien. Entonces, el ejercicio 1 dice, para llevar a cabo un proyecto, dice que el alumno cuenta con un plano de curva de nivel, donde se desean trazar terrazas de desagüe. El campo está ubicado en el sur de la provincia de Salta, que se caracteriza por un régimen de lluvia, régimen de precipitación de tipo estacional, con lluvias concentradas en octubre y marzo, en un 95% anual, que es de 800 a 900 milímetros, que se caracteriza por su alta variabilidad e intensidad. Fíjense que acá tenemos ya información bastante importante para tener en cuenta. Esto es una situación muy puntual y es interesante ver lo que se tiene en cuenta. Fíjense, por un lado tenemos un plano de curva de nivel. Tenemos que ver, ¿sí?, cómo vamos a ubicar las terrazas de desagüe. Tenemos los datos que, fíjense, el régimen de precipitación está con lluvia estacional, con lluvias concentradas de octubre a marzo. Tenemos entre 800 y 900 milímetros y que se caracteriza por alta variabilidad de intensidad. Acá nos podemos ubicar, como dice, al sur de la provincia podemos tener Metán, Rosario de la Frontera, y ya no tenemos que ir imaginando el tipo de ambientes y el tipo de suelo que podemos tener al sur de la provincia. Y fíjense en las precipitaciones, o sea, tener 800, 900 milímetros realmente es una precipitación que se puede transformar en erosiva si las intensidades realmente son altas, como dice acá,
se caracteriza por su alta variabilidad e intensidad. Estoy haciendo esto, chicos, para que pensemos lo que estamos haciendo y la importancia de esto. Y no lo hagamos al práctico para responder lo que hay que hacer. Entonces pensemos en estas características. ¿Qué nos piden? Por un lado, determinar la equidistancia del plano. Determinar las pendientes máximas. Ubicar el desagüe colector de las terrazas, explicando cómo se seleccionó su ubicación. Y calcular los valores de lectura de hilo medio para una pendiente de 0,3% y estaqueado cada 30 centímetros. A partir de la siguiente lectura de hilo medio, 1,5 y para una longitud de 300 metros. Entonces fíjense, acá nos piden calcular o trazar una terraza que tenga 0,3% de pendiente. Obviamente que estaqueada cada 30 centímetros. Cada 30 metros con 0,3% de pendiente. Entonces, fíjense que acá tenemos que repasar lo que vimos en altimetría. Y si nos ponemos a pensar, les vuelvo a reiterar, tenemos la USLE, los caudales de escurrimiento, el concepto de canal y el concepto de las prácticas de manejo para poder frenar la erosión. Entonces fíjense cómo todo se interrelaciona para poder entender lo que estamos haciendo. Acá tenemos el plano de curva de nivel y tiene una escala, 1 en 500. Fíjense que tenemos diferentes curvas de nivel. Lo que nos piden es determinar la equidistancia. A ver, ¿cómo se determina la equidistancia? Eso ya lo vimos en la altimetría. Comparando dos curvas de niveles consecutivas es la diferencia vertical. Bien, perfecto. ¿Cómo es su nombre? Alexia. Bien, Alexia, perfecto. ¿Sí? Entonces, como dijo, tomamos dos curvas consecutivas. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Quién más puede aportar algo? En este caso sería de 0,20 la equidistancia. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Sabiendo que la equidistancia es la diferencia en altura entre dos curvas de nivel, ¿sí? Obviamente que valga la redundancia, yo sé que ustedes ya la tienen re clara, por eso, porque ahí seguramente hay algunos que no, que cada uno de estos valores son cotas, ¿sí? Y que son curvas de nivel, que quiere decir que son líneas que unen puntos de igual altura, ¿sí? Eso lo repito porque, bueno, yo sé que todos lo saben, pero hay algunos que quizás no se acuerdan. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Fíjense los valores, ¿sí? Como dijo Alexia. Se fijan los valores que toman cada una de las curvas. ¿Y qué vemos? Que están a 5.20, 5.40. Acá se nos fue. Acá está mal. Bueno, toma valores, diferentes valores. Y fíjense, equidistancia es la diferencia de altura entre dos curvas. Entre dos curvas, y acá tenemos diferentes valores. Entonces, como dijo Alexia, la diferencia es prácticamente de 0,20. Entonces, para responder el primer punto, nuestra equidistancia es de 0,20. ¿Alguna duda? Esto puede ser pregunta parcial, ¿no? Esta es pregunta de parcial, esta es pregunta de final, esta es la última pregunta cuando ya vienen de 10 en el final oral, le preguntamos esto y dicen cualquier cosa y por este concepto lamentablemente
que es muy importante, no pueden volver en el próximo llamado. Fíjense, chicos, que es importante esto. Profe, ¿por qué dice 460 y después dice 570? No, bueno, es lo que yo le puse, es que tenemos que ir mirando, ¿sí? Por eso, si vos te fijas, ¿qué pongo? ¿Qué tienen que observar? Todas estas líneas de acá, 520, 540, 580, no veo bien, 620, 640. Entonces, ¿qué miramos? Todos estos valores, ¿sí? Obviamente que de acuerdo a la ubicación de las curvas, ¿sí? Estos valores es para ir viendo que van de 20 en 20. Por eso yo les pongo diferente. Entonces la equidistancia es 0,20. ¿Se entiende? ¿Qué le quiero hacer nota acá? Que tenemos que mirar acá las curvas e ir viendo cada cuánto es el salto que hay entre una y otra. ¿Se entiende? Entonces vamos viendo que hay de 20 en 20. Entonces nuestra equidistancia es de 20 centímetros. Entonces acá lo que tenemos, si nosotros interpretamos, tenemos diferentes alturas. Y estas curvas de nivel me está esquematizando o representando una característica propia del terreno. Cuando nosotros ya tenemos práctica en mirar curvas de nivel, en vez de ya con solo hecho de mirar la curva, ya no miramos la curva, sino mentalmente se nos representa el terreno. Dónde hay un lomo, dónde hay un bajo, dónde hay una salida de agua, dónde hay una divisoria de agua, dónde es parte plano. Por eso yo lo que les sugiero es que repasen y miremos lo que sean las curvas de nivel. Hasta ahí todo claro, ¿no hay duda? ¿Estamos todos de acuerdo que la distancia de 0,20, la equidistancia es 0,20? Sí, profe. Bueno, bien. Después no, acuérdense cuando sea el examen. No van a querer poner otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque después se confunde con lo que serían hilos medios. Entonces, presten atención. Bien. El segundo dice, determinar la pendiente máxima. ¿Cómo hacemos para determinar la pendiente máxima? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? Tenemos que ver las curvas de nivel. Bien. Sabiendo que las curvas de nivel son alturas. Entonces, si son alturas, ¿qué quiere decir? Que si un lugar está más alto y otro está más bajo, y tengo una distancia, puedo determinar la pendiente. ¿Es así o no es así? Sí. Bien. Pero acá me piden determinar pendientes máximas. Fíjense que en este plano, que tienen diferentes alturas, o diferentes cotas, las curvas se mueven, mejor dicho, están hechas de diferentes formas que me representan el terreno. O sea, hay algo aquí en este terreno, hay algo que está por acá, hay algo que está por acá, hay algo que viene por aquí, hay algo que pasa por acá, hay algo que viene por acá, que en determinados lugares tiene un valor de pendiente. En todos lados hay pendiente, chicos, ¿no? En todos lados hay valores de pendiente. Pero hay lugares donde la pendiente va a ser máxima y otras mínima. Entonces, ¿qué dice? La pendiente máxima se toma perpendicular a la curva de nivel. Concepto que tomamos de altimetría. ¿Se acuerdan cuando vimos curva de nivel e hicimos los diferentes tipos de levantamiento e interpretamos los planitos de curva de nivel? Entonces, repasando algo de altimetría, sacamos que la pendiente máxima se toma perpendicular a la curva de nivel. Bien, eso ya es un dato, o sea que las curvas no las podemos trazar en cualquier dirección como se nos parezca, sino que tiene que ser perpendicular. ¿Se acuerdan, no es cierto, que es perpendicular? El ángulo que tiene que formar la curva con la línea que trazamos tiene que ser de ¿cuántos grados?
90. 90 grados, bien. Entonces, es posible determinar la pendiente en una dirección preestablecida con solo dividir la diferencia de nivel con la distancia horizontal que lo espera, que lo separa. Bien, entonces fíjense, como nosotros tenemos altura, nosotros decimos, bueno, acá pasa, por ejemplo, la de 540. Si yo trazo una línea derechito, perpendicular, puedo determinar, y si me voy a la de 6, entonces 5,4 menos 6, ¿cuánto es la diferencia? ¿5,4 menos 6? ¿Cuánto es la diferencia, chicos? 0,60. 0,60, bien. Entonces fíjense, ahí que lo que nos está dando ya un delta, una diferencia de altura. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de altimetría, la diferencia, cuando todos los valores de hilo medio lo pasábamos a cota, y al pasarlo a cota nosotros podíamos comparar todos los puntos, porque supuestamente cada punto, cada cota podría ser un valor de curva, y podíamos tomar, entonces esa diferencia de altura me da un desnivel. Entonces ya tengo una diferencia de altura. Que si yo esa diferencia de altura la relaciono con la escala del mapa, puedo sacar la distancia. Y ahí puedo determinar la pendiente. ¿Se entiende? Entonces, la pendiente es grande en los sitios donde las curvas se acercan entre sí. Mientras más juntas estén las curvas, yo tengo mayor pendiente. Ahora, por el contrario, las curvas son suaves en donde las curvas se encuentran distantes unas con otras. Bien. Entonces, fíjense, si nosotros miramos, hay sectores en donde las curvas están más cerca, acá fíjense, están separadas prácticamente a iguales espacios dentro del plano. Entonces, acá posiblemente la pendiente sea uniforme. En otro sector, acá, fíjense que las curvas tienden a estar un poquito más juntas. Entonces, tiende a ser un poquito más, tiene que haber mayor pendiente de acuerdo a este concepto. Y en este sector, las curvas están más separadas, son más suaves. Fíjense que las distancias están mejor dicho, están más distanciadas las alturas. Entonces, pensemos este concepto. Son alturas, cada uno me está marcando un valor de altura, que cuando esas alturas están muy juntas, ¿qué quiere decir que esas curvas están muy juntas? Quiere decir que la pendiente es mayor. ¿Sí? Posiblemente estemos en una ladera de un cerro, en donde, fíjense, las alturas están prácticamente una al lado de la otra. Ahora, si en los lugares más planos, fíjense, mientras más plano y uniforme sea, acá un lugar es, por ejemplo, acá es uniforme, pero tiene cierta inclinación. Y acá abajo, fíjense, es más plano, este sector es más plano. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la altura de las curvas, las cotas, el espaciamiento están más alejadas, entonces son más suaves. Es un poco para ir interpretando. Ya vamos a ver qué significa un poquito cada uno de estos. Entonces, si yo trazo el punto A, la línea A, que tenemos un desnivel desde las 7,6, acá, menos las 5,8, yo tengo un desnivel de 1,8 metros. Ahora, la distancia en el papel, bueno, ustedes fíjense como una regla, midan desde el punto, desde la curva 5,8 hasta este extremo, fíjense, mide 11,5 centímetros. De acuerdo a la escala, yo sé que es 1 en 500, ¿qué quiere decir? 1 centímetro es igual a 500 centímetros. Los 11,5 centímetros en el plano son 5.700 centímetros en el campo, que son 57 metros.
El gradiente yo puedo determinar que va a ser 1,8 dividido 57, tengo que es 0,031 metros por metro. ¿Sí? El gradiente. Como el gradiente divido lo vertical sobre lo horizontal. Y me da la pendiente. Yo sé que en un metro hay 0,031 metros. Acá este centímetro no va, ese lo veo. Y en 100 metros 3,15. O sea que para este sector la pendiente es de 3,15 metros. Ahora, vamos a tomar otro punto, el punto B. Fíjense acá las curvas están más unidas. El desnivel es de 6,7 a la 7,2, es de 1 metro. La distancia del papel, 4 centímetros. O sea, 1 centímetro es igual a 500, de acuerdo a la escala. Los 4 centímetros, 2000 centímetros son 20 metros. El gradiente es 0,05 metros por metro. Y acá yo tengo una pendiente de 5%. Fíjense que cuando las curvas están más juntas, fíjense, la pendiente es más fuerte. En cambio, cuando los valores de la curva están separadas, las pendientes son más suaves. ¿Alguna duda? Bien. ¿Todas esas son pendientes máximas, profe? Son pendientes, sí. Fíjate que yo acá tomé, fíjate, la pendiente máxima va a estar en el lugar donde las curvas estén más juntas. Va a ser más suave cuando las curvas se separen. ¿Se entiende? Vos las pendientes las puedes determinar perpendicular a la línea en la dirección que a vos te interese. ¿Se entiende? Vos podés tomar, si querés, este pedacito de acá. O podés tomar este pedacito de acá. Obviamente con la escala del mapa vos determinás, de acuerdo al gradiente, la pendiente. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Bien. Pasemos al segundo punto. Dice, ubicar el desagüe del colector de la terraza explicando cómo se seleccionó. Bien, y acá entramos a dónde vamos a cuál va a ser la vía de agua. ¿Qué quiere decir? Por dónde va a escurrir nuestra vía, dónde va a ser una vía natural. Para ello tenemos que hacer la interpretación de las curvas de nivel. ¿Y qué vamos a interpretar? Tenemos que saber cuándo es un lomo, cuándo es bajo, cuándo es una ladera y cuándo es una salida de agua. A nosotros, ¿qué nos pide estimar la salida de agua? Fíjense en ¿qué nos dice? Que tenemos la curva de mayor cota va envolviendo a la de menor cota. Y acá, ¿qué podemos decir? A ver, esta es la de mayor cota. Fíjense, la de mayor cota va envolviendo a la de menor cota. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una salida de agua, porque la cota mayor envuelve a la de menor. Acá, fíjense, tenemos una especie de lomo, un pequeño lomito. Fíjense, esta porción que viene acá, aquí. Tenemos como un lomito, un bajito. Esta parte un poquito más plana y un poquito más plana. Entonces, ¿qué es lo que seleccionamos para ubicar nuestro desagüe? Esta vía, en donde la cota mayor va envolviendo a la de cota menor. Por lo tanto, acá tenemos nuestra salida de agua, nuestra vía natural. Entonces se ubica el colector en función de las curvas de nivel, donde las curvas de mayor cota envuelven la de menor cota, teniendo en cuenta estos valores. Esta forma de la curva y cómo estas curvas se van disponiendo. ¿Sí? Obviamente que después nosotros interpretamos, bueno, acá un lomo, acá está un poquito más plano, acá sale el agua, acá un poquito más plano, acá está relativamente plano y más o menos parejo. ¿Sí? No hay una cosa rara como parece, bueno, hay un pozo, una hollada, nada. Y acá tiene que ser pendiente como netamente uniforme. ¿Alguna duda? Bien. Entonces ya pudimos ubicar nuestro colector interpretando nuestro colector. Ahora, nuestra curva, si nosotros trazamos nuestras curvas, van a ser, lo vamos a diseñar de tal manera que salga y desemboque, ¿sí?, en este lugar. Dice, calcula los valores de lectura de hilo medio
para una pendiente 0,3%. Estaqueando cada 30 metros a partir de la siguiente lectura de hilo medio. 1,5 por una longitud de 30 metros. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, determinación de la altura para un estaqueado de 30 metros. Si mi pendiente es del 0,3%, ¿qué quiere decir? Que en 100 metros yo tengo una diferencia de 0,3 metros. En 30 metros, porque me piden cada 30 metros, yo voy a tener 0,009 metros. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, cada una de las curvas, la diferencia entre alturas, ¿sí?, va a ser de una diferencia de 1,5. Perdón, de 0,3, de 0,09. Entonces, si mi punto 1 es igual de 1,5, yo lo que tengo que ir haciéndole es ir restándole al valor de hilo medio, porque si yo le voy restando, ¿qué quiere decir? Que tengo mayor altura. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener un estaqueado con esta pendiente, fíjense, lo que voy haciendo es que si yo voy trazando una curva y si lo ubico en el colector, yo voy restándole los valores de cada uno de ellos de tal manera que este sea el punto más bajo y este sea el punto más alto. ¿Se entiende? Cuando estos valores de hilo medio nosotros los pasamos a cota, fíjense, esta es la cota más baja y acá tenemos el punto más alto. ¿Se entiende? Si nosotros trazamos, cuando nosotros calculamos la distancia que hay, fíjense, 10,9 menos 10 sobre 300, tenemos una pendiente del 0,3%. ¿Se entiende? O sea, profe, que ahí en los hilos medios los restamos Sí. porque estamos ubicados sobre el colector. O sea, Perfecto, ahí construimos exactamente. para arriba, ¿que no? Exactamente. Estamos ubicados sobre el colector y lo que vamos haciendo es que el colector sea el punto más bajo donde va a desembocar la terraza. Entonces vamos restándole de tal manera que vamos ascendiendo. Fíjense que la distancia es de 300 metros y tenemos el punto, fíjense que el agua va a ir desde los 300 metros hacia el cero, hacia la distancia cero. Y se le suma a la cota porque tenemos que tener esa pendiente. Claro. La misma pendiente, digamos. Exactamente. Vos fíjate que en cada 100 metros vos tenés 3% de pendiente. Pero para que haya 3% de pendiente tiene que haber una diferencia de altura de 0,09. Bien. Pasamos al segundo ejercicio. Dice, determina el intervalo vertical y horizontal para las siguientes condiciones. Un suelo con una favorable velocidad de infiltración por la permeabilidad de los suelos, pero pobre en cuanto a cobertura vegetal. La pendiente del terreno es 1,45. En el establecimiento cuentan con una sembradora de 9 hileras, distanciada de 52 centímetros, equivale a un ancho de 4,7 metros, por lo cual se debe ajustar el espaciamiento vertical y horizontal, el espaciamiento horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto ya lo vimos ya lo vieron en la teoría, lo repasamos recién en la introducción. Tenemos que calcular este intervalo vertical con esta fórmula, donde tenemos el valor de A. Fíjense que es una variable que depende de la intensidad de las precipitaciones. Fíjense que varía entre 0,4 y 0,8. Nosotros para este valor, para nuestra zona, yo le puse un valor de 0,5. Pero fíjense que cuando ustedes hagan algunos cálculos, en algunos trabajos, ustedes pueden variar estos valores, ¿sí?, de acuerdo a la característica geográfica y de la lluvia. Luego, ¿qué tenemos? El valor S es el valor de la pendiente, 1,45. Entonces reemplazamos el S en 1,45. Y ahora tenemos el B. El B, ¿qué es lo que dice que es? Nos da valor 1 para suelos con baja capacidad y velocidad de infiltración, 1,5 para suelo en que uno de los factores es favorable y el otro no, fíjense. Nosotros acá tomamos un valor de 1,5. Fíjense que esto es relativo de acuerdo a las características de que ustedes tengan, ¿no?
y lo multiplicamos por Profe, 0. pero ahí va sumando, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El B va Tienes sumando. razón, perfecto, bien. Acá es más. Ah, que tiene razón. Ahí va. Yo le pongo la inversa y no es la inversa. Ahí está. Bien. Más 1,5. Bien. ¿Cuánto le da eso? Le da este valor. Ahora, ¿qué El hacemos? resultado está bien, profe. ¿Cómo? El resultado es correcto. Bien. Fíjense, ahora que calculamos el intervalo horizontal. Obviamente ocupamos esta otra fórmula que está en la guía de trabajo práctico, que es el espaciamiento vertical obtenido, y tenemos la pendiente del terreno. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos reemplazando. ¿Sí? Reemplazamos el valor que hemos obtenido acá, en metro, sobre la pendiente, en metro la pendiente, y tenemos el espaciamiento de 47 metros. Fíjense que nosotros calculamos acá el espaciamiento entre terrazas. Este es un modelo, fíjense que el espaciamiento entre terrazas que cumple ese intervalo es de 47 metros. Ahora, ¿qué dice? Pero por acá tiene que ir esta sembradora. ¿Qué quiere decir? Que la sembradora va a entrar por acá, va a llegar por acá, o va a llegar hasta el final, ahí va a pegar la vuelta, y va a dar la vuelta por acá, va a llegar por acá, va a dar la vuelta, pero ¿qué pasa? La sembradora tiene un determinado ancho, ¿sí? Yo no puedo ir después cortar 3 tachos y que siempre a la mitad, no. Tiene que entrar con todos los tachos por acá, que son 9, llegar hasta acá, volver y terminar en forma correcta. Tampoco puedo superponer líneas de siembra porque son semillas que voy perdiendo. Ahora, mi ancho de labor, ¿qué dice que son? 9 metros por 0,52 son 4,7 metros. Bien, son de 4,7 metros. Total de pasada, entonces fíjense que son múltiplos. Yo voy a tener que hacer 10 pasadas, en este caso, y para que me cumplan los 47 metros. En este caso coincidió. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que hacer una pasada, llego acá, otra pasada, 8, 9, y la 10ª pasada, fíjense que voy a estar justito sobre la curva. Entonces, el espaciamiento de 47 metros me coincide, en este caso, con 10 pasadas que corresponden a 4,7 metros del espaciamiento entre, mejor dicho, el ancho de labor o el ancho de sembradora de la maquinaria. Y fíjense que están separadas, cada uno de estos tachos está separado a 52 centímetros. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá un ejemplo, pero fíjense que están separados cada 52 centímetros. Fíjense cada uno de estos surquitos, ¿sí? Acá hay 52 centímetros. Entonces yo tengo, son 9 de estos por 0,52 son 4,7 metros. ¿Se entiende? Y coincide con eso, con este espaciamiento que yo estoy calculando acá. Bueno, este otro ejemplo que le quise poner por si las dudas tengan que hacer algún tipo de enlace, para el caso del ejercicio anterior, fíjense, si yo tengo que enlazar, fíjense, empiezo con lectura atrás de 1,5, le voy restando, y si yo tengo que hacer un enlace, le pongo un valor que considero que puede ir, tomo la lectura atrás, lectura adelante, lo vuelvo a hacer. Y fíjense que los valores de cota prácticamente dan iguales. ¿Sí? Acá se calcula el plano de referencia, se va calculando las cotas, se hace el trabajo con el enlace, eso ya lo vieron. O sea, este es un repaso de lo que sería si yo tendría que hacer un enlace en el caso de que, por ejemplo, yo quiera cortarlo, o sea, no me dé el nivel a los 300 metros y yo tenga que hacer un enlace. Yo en este caso hago un enlace a los 150 metros y cambio de estación. Eso se lo dejo para que lo miren después, pero es un repaso de lo que vimos en la altimetría. Muy bien, terminamos. ¿Alguna duda, chicos? Mañana a las 10 vamos a tener la clase de consulta, así que ya lo voy a subir en la plataforma para que puedan ingresar mañana. Hasta el mediodía ya le entrego el práctico de escurrimiento, de erosión, quedaría pendiente el de escurrimiento, pero ahora vimos
casi todos los ejercicios en forma detallada, cómo se los hace. Así que bueno, ahora a las 10:40 queda, tenemos que profe? terminar. ¿Cómo? ¿Qué TP queda? Vamos a ver si ponemos uno de erosión eólica. Bien. Como último, pero eso ya lo va a decidir la profesora. Pero bueno, ya para el parcial ya tienen muchos temas para ver. Repasen, no se duerman los laureles, ya hicieron un esfuerzo muy grande llegar hasta acá. No les queda mucho, estudien, no se duerman los laureles, ya están un paso. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana para consulta. Cualquier cosa, bueno, cualquier duda lo vemos mañana. Tienen el cuestionario ahora, uno ya de los últimos. Bueno, hasta luego, alumnos. Gracias, profe. Nos vemos. Hola. Bien.